Señor, confesando, Señor, pues todas las maravillas que tú haces con nosotros. Dándote las gracias, Señor Dios nuestro, porque nos das, Señor, tan abundantemente, Señor, de tu bien. Tú nos das, Señor, una vida, Señor, con gozo, porque hemos podido conocerte y porque sabemos entonces que todas las cosas, Señor, que nos dan alegría, las recibimos, Señor, como bendición tuya. Oh, Señor Dios nuestro, te damos muchas gracias. Gracias, pues, por la salud de cada uno de mis hermanos, por las familias de cada uno de mis hermanos. Señor, porque tú, pues, eres un Dios que también tienes a bien, Señor, de dar tus promesas de salvación a los creyentes y también, Señor, a sus hijos. Y te damos por las gracias, porque eres un Dios que te ligas en pacto con familias, y por eso, Señor, queremos también darte las gracias y presentar una vez más nuestras familias, para que tú las bendigas a nuestros hijos, como hemos cantado, Señor, a los hijos, Señor, pues, de nuestros hermanos, de Diego y Sara, Señor, a las hijas Daniela y Sofía, que tú las bendigas grandemente, y estamos también muy contentos y felices, y te damos las gracias, que la semana que viene, Señor, en tu voluntad también podremos tener el bautismo de ellas, Señor, y Señor, será un gran momento, Señor, pues, para la familia y también para la congregación y también para la gente que pueda escuchar tu palabra y ver, pues, también esta ceremonia sencilla pero que tanto comporta. Señor Dios nuestro, pues te pedimos también tu bendición para la semana que viene. Pedimos al Señor Dios nuestro que tú, pues, sigas proveyendo, como hemos dicho, como hemos cantado, materialmente, Señor, para todos nosotros. Señor, para todas nuestras familias, que tú sigas confirmando y aclarando, Señor, también en tu camino, Señor, para Diego y Sara, también para Gisela, Señor, también, Señor, que tú bendigas a María, Señor, este tiempo que queda antes del viaje y que el tiempo que esté allí, Señor, que sea también de bendición para ella y también ella pueda ser de bendición para su familia, para su madre, Señor, para sus hermanos y las familias de ellos. Señor, pues te presentamos este tiempo. Te damos muchas gracias, pues, por los hermanos que nos has dado, Señor, porque tú los has enviado, Señor, y a lo largo de los años, Señor, y también, pues, estas últimas semanas, estos últimos meses, y te pedimos tu bendición, Señor. Y gracias porque hemos visto tu mano. Pues, decíamos, Señor, en mayo sí que esperamos, Señor, que la congregación crezca. Y, Señor, tú has puesto tu crecimiento, Señor, por los hermanos también en Bilbao, por Patricia, Señor, y te pedimos también la bendición sea sobre Óscar, Señor, que tanto bien está haciendo, Señor, con los vídeos y con la página web, en fin, Señor, bendícelo grandemente, y que él también, conozca esta gracia y misericordia tuya en Jesucristo, Señor. Y también, que tú bendigas entonces en cada familia, Señor, y de lo mucho que tú nos das, Señor, de lo mucho que tú nos das, tú, pues, a ti, puesto que todo lo que tenemos es tuyo, ahora te presentamos esta ofrenda, Señor. Te pedimos que la bendigas, Señor, que tú, pues, la hagas también crecer, Señor, conforme también das crecimiento al pueblo. Oh, Señor nuestro, te queremos, pues, pedirte que sirva para el avance de tu reino, no solamente aquí en esta ciudad, que haya muchas almas, Señor, que te conozcan, sino que también en otras muchas ciudades, Señor, en Vitoria, en Bilbao. Y, Señor, pues, también queremos presentarte esta conferencia del martes, para que sea con tu bendición, que traigas también, pues, almas que puedan también escuchar el mensaje de tu palabra de llamamiento de la Reforma, y que, Señor, sirva para el avance de la misma y en nuestra nación. Señor Dios nuestro, ahora, pues, presentamos, Señor, este tiempo, tu palabra, santa palabra. Señor, que tú la bendigas, Señor, te lo rogamos, que el Espíritu Santo nos hable por medio de ella, nos enseñe, Señor, y podamos salir fortalecidos en el hombre interior. Señor, te presentamos, pues, todas las cosas y todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias. Amén. Vamos ahora a leer la palabra del Señor en la carta a los Romanos, en el capítulo 10. Estamos en el capítulo 10 de Romanos. Leemos ahora los versículos del 11 hasta el 15.
así la palabra del Señor. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pues porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Como podemos ver semana tras semana, en el capítulo 10 de Romanos estamos en uno de los lugares, digamos, de mayor densidad en la Escritura, acerca también de la salvación, acerca del Evangelio y de la salvación. Es como cuando uno se sumerge en el agua, ¿no? Uno se tira en la piscina, se sumerge en el agua. Entonces, cuando más te vas profundizando, cuando más te vas sumergiendo, pues entonces más presión hay. Pues algo parecido es, aunque bueno, también es cierto que este capítulo tampoco es muy largo, pero sí que es cierto que a medida que se avanza, pues sí que se sigue hablando y se sigue profundizando más y más acerca de la salvación. Hay que tener en cuenta también pues el papel importante que tiene el capítulo 10 de Romanos, en esta sección de Romanos del 9 al 11. Sección de Romanos del 9 al 11 que es conocida, pues bueno, nos habla de la predestinación, nos habla del rechazo de Israel, de como pueblo, como nación, aunque está el remanente y también está pues esta declaración al final: todo Israel será salvo, sí. Pero bien, vemos que es principalmente conocido por esto, por digamos la sección acerca del endurecimiento, del rechazo, de la predestinación. Pero vemos aquí está justo en medio de esta sección del capítulo 10 de Romanos, que nos habla de la salvación. Y es también importante tenerlo en cuenta que esta parte central también tiene algo que ver. Quiero decir que también nos habla de la importancia de lo que aquí se dice, de la importancia acerca de la salvación, ¿verdad? Está justamente en el centro, marcando su importancia. El peso, digamos, de este pasaje, digamos, recae sobre esta sección que, como decimos, enseña acerca de la salvación. Bien, pues en estos versículos que hemos leído, el apóstol sigue enseñando y hablando acerca de la salvación. La semana pasada veíamos estas condiciones, ¿no?, para la salvación. Si creyeres en tu corazón al Señor Jesús, confesares, con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Entonces está hablando de la salvación, la obra del Señor, sí, pero que también vemos que están estas, podemos hablar, sí, condiciones, ¿no? Si haces esto, si esto se cumple, serás salvo. Bien, pues continúa hablando aquí acerca de la salvación, y continúa el apóstol dando más enseñanza, más doctrina acerca de la salvación. ¿Y qué es, por lo tanto, en concreto, lo que nos dice, lo que nos enseña el apóstol acerca de la salvación de Dios? Pues centrándonos en estos versículos, en este texto que hemos leído, en el texto de hoy, podemos destacar tres ideas principales acerca de la salvación de Dios, la salvación del Evangelio. Tres ideas principales. La primera de las ideas es que es una salvación de carácter, digamos, universal. Y con esto, pues, por supuesto, no es por contradecir
por supuesto, las doctrinas de la Biblia que han sido confesadas por la Reforma en el sentido de la elección de Dios, es decir, que Dios ha elegido no a todo el mundo, sino a un pueblo, a unos individuos en concreto, y que, por ejemplo, el sacrificio de Cristo, pues que fue el sacrificio por su pueblo. Entonces Dios no ha elegido a todos, y Cristo pues también no ha muerto por todos, en el sentido de que, bueno, pues ya lo dice Jesucristo mismo en el Evangelio, que Él ha venido a dar su vida en rescate por muchos, y también, sobre todo porque es eficaz. Vemos en el libro de Hebreos que con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los santificados. La ofrenda, la muerte, el sacrificio de Jesucristo, por lo tanto, no ha hecho eso por todos. No ha hecho perfectos para siempre a los santificados, a todo el mundo, solamente a aquellos que Él había previsto, que había amado de antemano. Eficaz, por lo tanto, para ellos, aunque por supuesto el valor, el precio de la muerte de Jesucristo es infinito, pero es solamente en la voluntad del Padre, solamente para los que Él ha elegido, en este sentido. Entonces, por supuesto que esto es así y lo seguimos pues nosotros también creyendo y confesando y proclamando, pero al mismo tiempo vemos que aquí también podemos, a la luz de lo que aquí se nos dice, podemos decir también acerca de la universalidad de la salvación. ¿En qué sentido es universal? Pues vemos sobre todo en el sentido de ausencia de distinción por parte de Dios o de diferenciación, cuando dice en Romanos 10, sí, versículo 11, dice: todo aquel, vemos, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel. Esta es, pues, las condiciones que veíamos la semana pasada. Si crees, si confiesas, pues si lo haces, serás salvo. Todo aquel que lo haga será salvo. Sin distinción. Sin distinción. Dice también en el versículo más adelante, en el versículo 13: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que lo haga será salvo. Todo aquel. Todo aquel que, dice, todo aquel que crea no se va a ver frustrado. Todo aquel que en él crea no se va a ver, pues, avergonzado, no se va a retirar como que el Señor le va a dejar de ver algo, como haber él confiado en el Señor y eso no sirvió para nada. Eso no va a ocurrir nunca. Todo aquel que lo haga sin distinción, sea quien sea, provenga de donde provenga, del país, de la nación, de la raza, de la clase social, sea quien lo haga, él será salvo. Entonces es un anuncio para todos, porque todo aquel que lo haga será efectivamente salvo. También cuando dice aquí no hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia entre judío y griego, porque el Señor es, mismo Señor es rico para con todo el que lo invoca. No hay, pues, diferencia, porque entre judío y griego, antiguamente, por lo tanto, el judío, por lo tanto, era el pueblo elegido de Dios, era el pueblo particular del Señor, era el pueblo de la alianza de Dios, era la nación, ¿no? La nación con la que el Señor se había ligado en pacto. Pero ahora vemos que no es, por lo tanto, pues solamente para el pueblo con el que Él había hecho pacto, sino es para todas las naciones de la tierra. Y ese pacto era el pacto del pueblo del Señor, era sí la alianza de Dios, era la iglesia del Señor. Entonces vemos que no está haciendo ahora una distinción, digamos, entre, pues por ser, digamos, pueblo de Dios, ellos van a tener, por así decirlo, la salvación de otra manera a que el resto de la gente. Todos aquellos que confiesen, que crean, serán del Señor. Nadie ahora, por ser miembro de una iglesia, va a ser salvo de otra manera que lo que aquí vemos, ¿no?
No hay, por lo tanto, privilegios en este sentido delante del Señor. No hay diferencia. Y es, por lo tanto, también para todas las naciones, entre judío y gentil, todas las naciones de la tierra. Y dice, es rico para con todos los que lo invocan, con lo cual está también dando a hablar de la gracia del Señor, de su disposición para recibir. Dice, a todos los que lo invocan, ¿no? Dice que Él es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Todos aquellos que invocan el nombre del Señor, el Señor les va a dar su bendición. Su bendición, que no es una bendición pequeña, que nos dice en Juan capítulo 1, que el Señor nos da gracia sobre gracia y recibimos de Él gracia sobre gracia. En Cristo recibimos todas las gracias de la salvación. Cristo es toda nuestra salvación, es nuestra sabiduría, es nuestra justificación, es nuestra santificación, es nuestra redención. Recibimos todos los beneficios en Cristo. En Cristo estamos, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Entonces vemos, es rico, no es escaso. El Señor nos da su bendición, a cuentagotas. El Señor da, su bendición. Todo aquel que en él crea, dice el Evangelio de Juan, de él brotará una fuente que brote para vida eterna. Nunca se va a agotar las aguas de la salvación de Dios, las aguas de la bendición del Señor. ¡Qué gran maravilla! La gracia del Señor, la inmensa gracia del Señor. Esta, por lo tanto, enseñanza es importante acerca de este, este carácter universal, porque aquí de ella, dependen, o de ella se basan dos cosas también importantes. Primero, acerca del anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio, la evangelización, ¿verdad? Entonces, vemos que en esto se basa, que, por supuesto, creemos en la elección, creemos en la soberanía de Dios, pero también que hemos de evangelizar a toda criatura. Y evangelizar a toda criatura es presentarle no solamente a Jesucristo, sino también invitarle a que venga a Jesucristo. Es lo que se conoce como la libre oferta del Evangelio. O también en inglés traducido a veces se conoce como la sincera oferta del Evangelio. En el sentido de que tú, el que predica, el que ofrece el Evangelio, verdaderamente, sin, caer en el arminianismo, en el decir que la salvación depende de ti y de que tú, quieras, entonces como si fuera una cosa que depende de uno, sin caer en ello, que uno presenta el Evangelio, la obra de Cristo, y presenta a Cristo, diciendo, venid a mí. Venid a Cristo. Si lo haces verdaderamente, el Señor te recibirá. Y lo haces de manera libre, en el sentido de que no pones ningún, procedimiento previo a la gente para ver si ellos son o no elegidos. Vemos esto, hay reformados que niegan esto. Hay reformados que niegan la libre oferta del Evangelio. O por esto, la libre oferta del Evangelio, o la oferta sincera del Evangelio, porque me dicen, no sabemos si la persona esta es verdaderamente elegida o no, y si no es elegida, entonces ¿para qué vas a decir esto? Entonces, es ciertamente una pequeña minoría de reformados quienes niegan esto, es verdad. Es una pequeña minoría, unas pocas denominaciones, sobre todo en América, en Estados Unidos, quiero decir. Pero ahí están, y entonces vemos que lo hacen por poner, la doctrina de la predestinación antes del anuncio del Evangelio. Pero acerca de la doctrina de la predestinación, nosotros no podemos decir nada. Ya lo hemos dicho otras semanas, es la voluntad oculta del Señor, la voluntad secreta del Señor.
Y entonces, lo secreto es para el Señor, Deuteronomio 29, pero lo revelado es para nosotros, y el Señor nos manda que prediquemos el Evangelio y que anunciemos el Evangelio a toda criatura. Hechos 17, el Señor manda a todos los hombres en todo lugar, todos los hombres, todo lugar que se arrepientan para la salvación. Por lo tanto, la voluntad revelada del Señor es que prediquemos y que ofrezcamos al Señor Jesucristo a todos. Esto por un lado. Por otro lado, pues por supuesto, si no hay diferencia, decíamos que de esto dependen dos hechos importantes. Por supuesto, la segunda de las cosas que dependen es el carácter de la Iglesia, que es universal, ¿no? Si la salvación es universal, la Iglesia también es universal. Católica, en el buen sentido de la palabra, no romana, no papista, sino católica en el sentido de universal, la Iglesia que ha sido, que está en todas las naciones de la tierra, en todas, también en las edades, ¿no? En todos los siglos. Entonces, la Iglesia, porque, que la Iglesia pues son todos aquellos que han invocado el nombre del Señor, que invocan el nombre del Señor, que invocarán el nombre del Señor, todos aquellos que han creído al nombre en el Señor. Entonces, vemos, es algo que es algo universal para todas las naciones, para todas las nacionalidades, Entonces, no hay, por lo tanto, razón para dividir, digamos, la Iglesia por así decirlo, naciones, ¿no? Por nacionalidades, ¿no? Bueno, claro, evidentemente está la división de naciones, francesa aquí, España está aquí, y cada nación, pero quiero decir, en un mismo país que se divida la Iglesia por nacionalidades. Entonces, en este lugar está la Iglesia de los españoles, en la otra de los franceses, en la otra de los alemanes, ¿no? No, porque la Iglesia es una, es universal en este sentido. No debería ser, y estoy contento de que en nuestra congregación haya un par de centroeuropeas y esté bien nutrida la representación de Sudamérica, ¿no? Hayamos también unos cuantos españoles, que haya gitanos, haya también payos, ¿no? Entonces, es como tiene que ser, porque la Iglesia es universal. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo sin distinción. ¡Qué maravilla! Vamos a continuar, acerca de esta salvación. Decíamos, nos da el apóstol Pablo tres enseñanzas en estos pocos versículos. La primera, la que hemos visto, universal. La segunda, vemos ahora que es personal. Es personal, es una salvación personal. ¿En qué sentido lo decimos? Pues, por supuesto, dice aquí, está ligado a lo que dice en el versículo 12. Porque el Señor es rico para con todos los que lo invocan. Y después, en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta última cita, en el versículo 13, es una cita literal, lo hemos leído al inicio del culto de Joel, en el capítulo 2, versículo 32. Capítulo 2, versículo 32. Y todo, podemos leer el versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Curioso, fijemos, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Fijémonos aquí también en el capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en este contexto en Romanos, el nombre del Señor, ¿a quién está hablando? Si decíamos, confesares con tu boca al Señor Jesús. Entonces vemos, está hablando de Cristo. Y está aplicando la cita que en el Antiguo Testamento es de Jehová, del Señor, de Dios, al Señor Jesucristo. Con lo cual vemos, aquí hay también una prueba más, un dato más, una enseñanza más acerca de la divinidad de Jesucristo. Que Jesucristo ya existía antes de nacer, era preexistente y era Dios. Entonces vemos, y lo es. Entonces vemos también esta importancia. Acerca del nombre invocar, ¿qué significa el nombre invocar?
El nombre invocar, tanto en griego, en hebreo, como también en español, viene a significar el nombre de llamar, significar pues el llamar. Estás llamando a alguien, estás invocando en el sentido de llamar. Y entonces, bueno, en el Antiguo Testamento sobre todo se utiliza mucho en un sentido, digamos, de adoración al Señor. Es un sinónimo de adoración al Señor. Y lo encontramos ya bien pronto después de la caída. En el Génesis capítulo 4 vemos en el versículo 26 que a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A invocar el nombre de Jehová. Y es lo que después vemos con los patriarcas, y podemos solamente ver aquí un ejemplo, habría muchísimos. A Abraham, en el capítulo 12, versículo 8, cuando dice que luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Invocó el nombre de Jehová. Entonces vemos, él había edificado altares, él había adorado el nombre del Señor ahí donde iba. Era pues en el sentido de adoración. Pero aquí está en un sentido bastante particular, en el sentido de sí invocar el nombre del Señor, darle la adoración a Él y no a otro, pero en un sentido más especial de súplica al Señor. Una súplica al Señor y una súplica intensa al Señor. Y este es el sentido aquí. La súplica intensa al Señor para que el Señor, para que uno pueda recibir de Él gracia, acogerse a la gracia de Dios. Hay unos pocos pasajes, podemos verlo en este mismo sentido, en Salmo 50, versículo 13 al 15, Salmo 50. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, pues, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Entonces vemos, se invoca al Señor en el día de la angustia para que Él lo socorra y para que Él, pues, en su misericordia, pues, extienda su misericordia sobre Él. Te libraré y tú me honrarás. Es el mismo sentido también que nos encontramos en el Salmo 116. Leemos en el Salmo 16, versículo 4. Bueno, podemos leer también el contexto, versículo 3. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Invoqué el nombre de Jehová, libra ahora mi alma. Dice también en el versículo 13, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Por último podemos ver también en el profeta Isaías, en el capítulo 64, en el versículo 7, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste tu rostro. Entonces vemos aquí invocar el nombre está puesto aquí en paralelo con apoyarse en Dios. Entonces vemos invocar el nombre en el sentido de invocar el nombre del Señor, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es evidentemente el sentido que vemos aquí. Para ser salvo hay que invocar el nombre del Señor. Vemos, es una súplica de gracia que el Señor lo socorre, que el Señor lo ayude estando en angustia, estando en aprieto. Y entonces vemos que salvar de qué, salvar del pecado. Ese es el peligro, ese es el problema. Entonces es invocar el nombre del Señor para que lo socorra del pecado y le dé la salvación, que le dé gracia, perdone sus
pecados. Entonces vemos que es algo verdaderamente, es algo real, es algo, una súplica, es intensa incluso, es algo personal. Decíamos que también comporta la fe, y vemos esto en el capítulo 10, en el versículo 11, cuando dice: todo aquel que en él creyere no será salvo. En él creyere. Veíamos en Isaías 64, dice: aquel que se apoya en ti. Y aquí pues dice: en él creyere. Y en el original pues es también la idea de apoyarse sobre él. Es literalmente creer sobre él. Bueno, es una manera que no se dice así o no se traduce así en ninguna parte, pero que sí que transmite esta idea de apoyarse uno en Dios. Apoyarse uno en Dios. Entonces está aquí la idea de la confianza, y todo esto nos viene a decir que esta fe, este invocar el nombre del Señor, es algo personal y es algo de corazón, y es algo por lo tanto real. Entonces vemos, de ahí viene la salvación. Nadie es salvo solamente por creer las verdades de la Biblia y ya está, en el sentido de creer solamente intelectualmente en la palabra de Dios y ya está, o en las verdades que están en la confesión de fe, en el catecismo, por muy ortodoxo que sea, por muy recto, por muy verdadero que sea. Pero si solamente es esto, y esta fe no es nada más que un conocimiento intelectual sin más, sin que eso afecte a tu corazón, a tu voluntad e incluso a tus emociones, y que eso te lleve al Señor a confiar en Él, entonces no es la fe de la salvación. Entonces esta fe es un movimiento, es una actividad del corazón, y comporta pues de todo lo que es en nuestro corazón. La mente, por supuesto, es algo intelectual, es el conocimiento de base. Pero eso también tiene que mover, digamos, en los brazos de la voluntad, del que vayamos a Él, a que queramos hacerlo, nos sometamos, vayamos, ¿no? Y también nuestras emociones, ¿no? Nuestros sentimientos. Y por eso también es importante acerca de las emociones y los sentimientos, ¿no? No hay tampoco que negarlos completamente, y entonces, porque también uno de los peligros que hay en los ambientes reformados es, pues eso, que no queramos tratar las emociones, ¿no? O que nos avergoncemos de ellas, o que digamos, no, solamente es pues nuestra razón, nuestro intelecto. Sí, vale, de acuerdo, no nos vamos a mover, digamos, dirigidos por ellas, ¿no? Por la palabra de Dios. Por lo tanto, pues lo primero es que nos llegue a nuestro intelecto, a nuestra razón, pero que también nos lleve al corazón, también a los sentimientos. Por tanto, también, porque si uno solamente tiene una fe que sí que es muy ortodoxa, muy correcta, y uno es, pues eso, frío, ¿no? Una persona fría como el hielo, ¿no? No tiene, pues, y es una persona también dura, ¿no? Dura como una roca, ¿no? Y además, pues, coge y te habla y te da como sus palabras como golpes de espada, ¿no? Como dice la Escritura en Proverbios. Entonces dice, bueno, pues vaya, ¿no? No es que sea eso muy, digamos, no transmite esto el carácter del Evangelio. El carácter del Evangelio, vemos, el Evangelio llama a toda la persona. Y el Evangelio es el mensaje de la gracia. Y entonces esto tiene que mover a toda la persona para el Señor. Si uno ha recibido el amor de Dios, si uno, como dice Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en él, entonces esto tiene que verse también, ¿verdad? En su vida, en su corazón. Por eso vemos esta salvación personal, porque invocamos al Señor de esta manera y recibimos, pues somos salvos. Entonces es algo personal, del corazón, de la persona entera. En verdad invocar al Señor de esta manera. Y bien, la tercera de las ideas que también está aquí anunciado, que está aquí enseñado, es que esta salvación no se produce en un vacío. Y es lo que nos enseña en el versículo 14 y 15. Aquí ahora
ahora el apóstol Pablo está encadenando una serie de preguntas. Dice, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Entonces vemos, hay preguntas tras preguntas, y entonces aquí hay una serie, nos está presentando una serie de necesidades. Vamos a hablar, necesidades. Para invocar al Señor, para invocar el nombre de Dios, se tiene que creer, fe. Para creer y tener esta fe, se tiene que oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios, se tiene que predicar. Y para que se predique, se tiene que enviar predicadores. ¿Y quién tiene que enviar predicadores? Por supuesto, en última instancia, Dios. Es Dios quien envía predicadores, ¿no? O dice Jesucristo en el Evangelio, pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? Pero bueno, aquí está lo que es, en último término, aquí en este contexto está hablando también, podemos ver también aquí la necesidad de que los hombres sean enviados por ¿quién? Por la Iglesia. Es decir, que sean comisionados o enviados para predicar el Evangelio a los obreros. Entonces, bien, esto es algo importante. ¿El Señor podría hacer que todo el mundo fuera salvo sin que se predicara? El Señor lo podía hacer. El Señor es todopoderoso. El Señor todopoderoso lo puede hacer. ¿Podría, pues, dar revelación a la gente extraordinaria, a todo el mundo que fuera a salvar? Sí. O, pues, podría hacer que le viniera una Biblia en sus manos y entonces él, pues, solo se convierte. Sí, y a veces es así, ¿verdad? Conversiones de esta manera también ocurren. Pero el Señor ha establecido, digamos, los medios para que haya salvación. Por eso decimos que no se produce en un vacío. El Señor, pues, es el soberano. Él, pues, tiene un propósito, un fin, y establece los medios para llegar al fin. Entonces es importante porque ahí es nuestra responsabilidad normalmente, ahí en los medios. Veamos, un general, por ejemplo, quiere conquistar una ciudad. Entonces, pues él va a hacer un cálculo, va a mirar cuántos gente hay viviendo en esa ciudad, cuántos defensores hay. Entonces verá cuántos soldados le hará falta. Y entonces verá también, pues, si tiene murallas, pues cuántos cañones le hará falta y la munición que le hará falta para cada cañón. O también, pues, empresas, ¿verdad? Las empresas, pues, que quieren lanzar un producto, igualmente ellas van a hacer, pues, un estudio, pues, de cuánto le hará, pues, para comprar la materia, para transformarla, pagar los obreros, después entonces, pues, bueno, tener un beneficio. Entonces, vemos, esto es los medios en que en condiciones normales la gente se procura de ellos. Bueno, pues, para el anuncio del Evangelio igual es también necesario que haya medios, personas que estén al final es que hayan personas que estén anunciando el Evangelio. Para que haya salvación en un lugar es la necesidad fundamental es sobre todo que haya alguien enviado allí que vaya y que esté predicando el Evangelio. Y si predica el Evangelio, allí estará. Y si, bueno, resulta que ese lugar es un poquito reacio, es algo difícil, o es una empresa demasiado grande, pues más gente. Conocí a un responsable de misiones americano aquí en Europa, y él pues tenía una filosofía bien sencilla, ¿no?, en cuanto a la plantación de iglesias, ¿no? Bueno, pues si es un lugar difícil, pues más hombres predicar el Evangelio, más siervos, más ministros, trabajo en grupo. Entonces habíamos conocido esto, pues en nuestro tiempo en Francia, que cada vez pasa más tiempo de eso, ¿verdad? Entonces allí nos llamó la atención que iban por grupos, 4 o 5 pastores misioneros. Entonces los 4 o 5 pastores misioneros llegan, en 3 o 4 años tienes una iglesia montada. Y entonces esa es la diferencia, ¿no?,
disponer de medios. Pero no estoy hablando ahora aquí de medios económicos, pues estamos hablando de personas. El Señor es rico, el Señor es rico para con todo lo que le invocan, y el Señor no está escaso de medios para sostener a los obreros que Él envía. Entonces, es algo importante. Vemos en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo trabajaba con grupos, iba con colaboradores, no iba él solamente, él iba, y él era apóstol, y él pues habían grandes señales de apóstol que le seguían, pero trabajaba en grupo. Y bueno, yo no soy ningún apóstol, y grandes señales pues sinceramente decir que no han habido en mi ministerio. No me pongo yo al mismo lugar que el apóstol. Por tanto, si el apóstol necesitó o estuvo rodeado y trabajó con compañeros, pues vemos lo ideal es lo mismo. Y en una iglesia ya establecida, igual, lo mismo. No es el pastor el único, es el consejo, el pastor o los pastores que dan la palabra, los ancianos también que gobiernan, los diáconos, que es un grupo medios. Todo esto, pues, ¿para qué? Pues vemos que es importante. Y es curioso cómo acaba aquí toda esta, ¿no? No solamente pues está haciendo estas preguntas, ¿no? ¿Cómo? Para al final, pues, acabar en el versículo 15 diciendo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esta que es también una cita de la Escritura. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Es una manera de hablar que qué hermoso es el anunciar el Evangelio, ¿verdad? Qué hermoso es el proclamar a Cristo, qué hermoso es la salvación, qué hermosa es esta tarea, qué hermosa que es la vida de aquellos que pues predican, proclaman, anuncian el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces vemos que maravilla es esto lo que vemos aquí. Esto a veces cuando uno quiere pues dedicarse a ser ministro, a ser pastor o predicador, la gente un poco como que te mira y te dice: pero ocúpate de otra cosa, ¿no? Que eso, como que eso está mal, o que eso no que esté mal, sino que que hay otras cosas mejores o más interesantes. Hay otras cosas a lo mejor más interesantes. Se puede servir de otra manera. No se ve la belleza de estar anunciando a Cristo de esta manera. No se ve la belleza de la proclamación del Evangelio o del ministerio, ¿no? A veces pues parecía como si te compadecieran, ¿no? Pobrecito, ¿no? O pues que una vida poco interesante. O tus hijos, ¿no? Van a quedar marcados, se van a quedar traumatizados, ¿no? Padre y pastor, qué cosa más rara. Bueno, pues nada de eso, ¿no? Nada de eso. Es para servir al Señor, y es algo pues bello. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero bueno, esto no es solamente pues limitado a los pastores, esto es para todos los creyentes que invocamos el nombre del Señor y también lo anunciamos por nuestras palabras, por nuestra vida. Qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Podemos ser el medio de la salvación de otros, de nuestra familia, de nuestros amigos, de otros. Podemos ser el medio de su salvación, que ellos pasen de las tinieblas a la luz, que ellos alcancen, por lo tanto, herencia también entre los santificados, como dice la palabra. ¿No es esto maravilloso, no? Gente que estaba tan perdida como nosotros, pues que nosotros podamos ser el medio por el cual ellos vean a la luz. Pues entonces vemos, esto es la gran maravilla también de la salvación, que el Señor quiere asociarnos a esta obra, ¿verdad? Como colaboradores suyos. Pues Pablo plantó, Apolos regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Y somos colaboradores entonces de esta manera de Dios cuando anunciamos a Cristo, ¿no? Colaboradores del mensaje de la salvación. Así, por lo tanto, vemos es una salvación universal, hemos de anunciárselo a todos. Es una salvación, por lo tanto, también personal.
nosotros también hemos de estar creyéndola, por supuesto, de corazón, ¿verdad? Y anunciarla y proclamarla de corazón, para que también ellos de corazón la reciban. Y también pues hemos de fijarnos en que este Evangelio que proclamamos es lo que adorna nuestra vida, lo que hace bella nuestra vida. El Evangelio, Cristo, es lo que hace bello, atractivo nuestra vida, ¿no? Y tenemos la paz de Dios y el gozo del Señor, ¿no? Hay una belleza incomparable, decíamos, en el Evangelio, en Cristo. No hay nada más bello, más hermoso en esta vida que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos de amarlo y estar enamorados de ello. Amén. Amén. Vamos. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos en tu santo nombre. Oh Padre, por el Evangelio, Señor, el maravilloso mensaje de la salvación, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Señor Dios nuestro, te alabamos y bendecimos porque Jesucristo, de estar nosotros muertos, Él nos dio la vida, Él nos recogió en su casa. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, porque nos has hecho también pues colaboradores tuyos, Señor. Has querido asociarnos a ti, a la obra de la salvación. Oh Señor nuestro, queremos pedir que, como hemos también visto, tú envíes obreros a la mies. La mies es mucha, los obreros son poco, pero tú eres el rico, Señor. Eres rico en gracia, en misericordia y también en poder. Y tú eres muy capaz de suplir pues, las necesidades tanto materiales como también espirituales, dar los dones, equipar lo que hace falta, Señor, a tus siervos que tú envíes. Señor, pues te pedimos que envíes, Señor, para que tu salvación, Señor, se extienda, Señor, en esta tierra también, para la gloria y honra del Señor Jesucristo y de tu gracia. Lo pedimos pues todas las cosas en su nombre. Amén.